Uno. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? No soy Pedro Ibar, soy Marcos Conker. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Conker Media. Antes de nada, David, te quería preguntar qué te pasó por la cabeza cuando estabas estudiando INEF para alquilarte un local en tu ciudad, empezar a grabar vídeos, entrenar. ¿Cómo fue todo, tío? Cuéntame tu historia un poco más. Bueno, Marcos, lo primero, gracias de corazón por permitirme estar aquí contigo, inaugurando este pedazo de podcast, un podcast que va a marcar la diferencia, y no por el contenido que vas a ofrecer, que es muy importante y estoy convencido de que será un gran contenido, sino por el desde dónde lo estás haciendo. Es un desde dónde de contribución, es un desde dónde de aportarle lo mejor a la gente y de compartir con ellos lo mejor que tienes. Y digo esto porque te conozco desde hace muchos años, además tenemos varios proyectos juntos y sé cómo lo haces, sé por qué lo haces, entonces inauguro, vamos, un gran futuro y una gran respuesta. Así que ya de primeras y siendo el primer podcast, que sea una gran enhorabuena por todo lo que vas a conseguir. Gracias de corazón y por supuesto gracias también a toda la gente que nos está escuchando, porque básicamente podrían estar haciendo cualquier otra cosa. Podrían estar en otro podcast, viendo vídeos en YouTube, entrenando, vete a saber. Y están aquí invirtiendo su tiempo y eso significa que son personas como tú y como yo que quieren más, que quieren crecer. Así que tremendamente agradecido. Mira, Marcos, si tengo que contarte cómo fueron los inicios, desde luego tendría que contarte que, bueno, empecé con más miedo que vergüenza, tú lo sabes, porque yo no empecé realmente un proyecto con el objetivo de montar un negocio de él. Yo empecé un proyecto, pues bueno, sabía que tenía algo bueno que aportar, sabía que había algo que podía compartir y entonces dije, oye, pues, jolín, llevo ya mucho tiempo formándome con esto, he hecho una carrera, leo muchísimos libros, siempre he sido un lector compulsivo, hago muchísimas formaciones, siempre he sido una persona que se forma de forma compulsiva. Oye, yo creo que como que va siendo hora de compartir un poquito de lo que sabes con el resto de gente. Y al principio con muchísimo miedo dije, venga, va, pues ya tengo un canal de YouTube, comparto mis entrenamientos, voy a empezar otro en el que comparta pues un poquito más pues mis experiencias, lo que sé, lo que no sé, vamos a verlo. Y al principio, wow, una sensación de incertidumbre espectacular, de miedo espectacular. Mira, fíjate si me daba miedo que me tapaba la cara. O sea, fíjate si me daba miedo y me ponía un píxel gigante en la cara y me tapaba la cara porque no sabía qué podía pensar la gente. O sea, que fíjate hasta qué punto llevaba ese miedo. O sea, no sé si sabéis, pero cuando tú editas un vídeo y lo renderizas con un programa de edición, lo normal es que pues tarde, pues yo qué sé, media hora más o menos. Pero cuando tú pones un píxel negro que te persigue, eso hace que tarde 4 o 5 horas. O sea, invertía como 10 veces más esfuerzo y tiempo simplemente por miedo. Un miedo a que la gente pues me criticara, que no estuviera de acuerdo con el contenido, que pensaba que no fuera lo suficientemente bueno, yo qué sé, esas cosas que te pasan por la cabeza. Pero aún así, y con todo, decidí empezar a lo grande. Decidí empezar con todo y con todo lo que tenía dentro de mí. ¿Por qué fue así? Pues porque, Marcos, me has hecho una pregunta muy interesante y me has dicho, oye, David, ¿cómo se te ocurre directamente empezar un canal en YouTube y tener una cueva alquilada con el material, con todo, para poder grabar? Eso es lo que he hecho yo ahora a los 3 años de empezar a emprender y digo, ¿qué se te pasó por la puta cabeza con 20 años para hacer esa inversión en material, en alquiler mensual? O sea, me parece una locura. Pues mira, lo primero lo pude hacer gracias al apoyo de mis padres. Si no hubiera sido por el apoyo de mis padres no hubiera podido y básicamente pues ellos fueron las primeras personas que vieron que tenía potencial y realmente que quisieron apostar por algo que a mí me apasionaba. Posiblemente no funcionara, porque al final pues lo que estaba haciendo pues podía funcionar o podía no funcionar, pero mis padres sabían que era lo que me llenaba por dentro, yo estaba ilusionado, me quemaba por dentro toda esa parte y lo quisieron apoyar. Entonces bueno, empecé con mucho más riesgo de lo que parece, porque no solamente alquilé una cueva nada más empezar, una cueva que sin ningún tipo de ingresos ya me costaba 500 euros al mes, sino que además empecé con deuda, una deuda de más o menos unos 15.000 euros, que era un poco pues el dinero que mis padres tenían ahorrado, más o menos, poco más, poco menos. O sea, al final yo vengo de una familia humilde y decidí apostar con todo. Entonces, de primeras, lo primero, alquilo una cueva, 500 euros al mes, ya en déficit, no ganaba nada de dinero. Y lo segundo, encima, compra la jaula, compra los discos, compra las barras, compra la cámara, compra los micros, compra... O sea, tú sabes lo que es esa inversión. Y en total fueron unos 15.000 euros a base de deuda que tuve que devolverle a mis padres y que poco a poco les fui devolviendo. O sea, fue empezar con todo. Punto número 1, si he aprendido algo de esto, es que no le aconsejo a la gente que lo haga así, porque es soportar una presión innecesaria. Pero bueno, mi yo del 2013 tampoco lo sabía hacer de otra forma, así que no le juzgo. Simplemente pues hizo con lo que tenía lo mejor que podía. Y punto número 2, que aparte de ser algo que no le recomiendo a la gente, para mí fue algo espectacular. Porque esa presión hay a ciertas personas a las que nos viene muy bien. Yo, por ejemplo, vengo de los deportes de contacto, soy una persona que viene de competir a nivel de élite y a mí me gusta la presión, a mí la presión me pone cachondo. Entonces, el saber que tenía que devolverle eso a mis padres, que tenía cierto riesgo, me hizo pues apretar mucho más, ¿no? Tenemos un autor en común, Marcos, que es Nassim Taleb, que nos gusta muchísimo,
Y Nassim Taleb dice que tenemos dos cerebros. El cerebro de cuando te la estás jugando y el cerebro de cuando no te la estás jugando. Cuando no te la estás jugando, pues bueno, hay tareas que sí, que no, ya lo haré, pero cuando te la estás jugando, si tienes que hacer un vídeo al día, haces un vídeo al día. Si tienes que responder cada comentario en YouTube, contestas cada comentario en YouTube y así con todo. Entonces, esta parte inicial que me daba tanto miedo, me hizo avanzar muy deprisa, precisamente porque estaba asumiendo bastante riesgo. Un riesgo que en realidad nadie percibió, pero que ahí estaba, latente. Unas enseñanzas que podemos sacar de aquí es que al final tu éxito individual es en gran parte fruto del apoyo de otras personas que quizás están invisibilizadas, ¿no? Porque nadie conoce a tus padres, pero que sin ellos hoy no estarás aquí. Así que gracias a la gente que nos apoya a diario, que la gente no sabe ni quiénes son. Y por otro lado, el jugársela, ¿no? El jugarse la piel. Nassim Taleb tiene un libro que se llama justamente así, jugarse la piel, skin in the game. Y yo como incluso inversor, siempre que me planteo invertir en una empresa, en Apple, en Amazon, me planteo, oye, la gente que toma decisiones, ¿por qué está aquí? ¿Qué le motiva? ¿Dónde quiere llegar? ¿Tiene acciones de la empresa? ¿Qué porcentaje respecto a su salario? Ese tipo de cosas. Así que hay una frase de Warren Buffett muy chula que dice algo así como que dime qué incentivos tienes y te diré cómo te comportarás. Entonces, creo que es súper importante entender esto, incluso para contratar gente, escalar equipos, etcétera. Así que mil gracias por tu respuesta. Quería comentar a la gente en casa que yo conocí a David a través de YouTube en 2014 y le conocí en persona en 2015. Y desde que le conocí yo en 2015 hasta 2016, digamos que hubo un cambio radical entre el David deportista, el David entrenador, el David lee papers, al David emprendedor. O sea, yo vi un cambio radical en cuanto a empezó a aplicar una mentalidad de deportista al mundo de los negocios. Empezó a plantearse objetivos, empezó a hacer Facebook Ads, empezó a captar leads y dije, ¿qué cojones ha pasado aquí para que David haga esto? Entonces quería preguntarte qué fue lo que te hizo pensar, oye, ¿y por qué no hago un lanzamiento? ¿Por qué no capto leads? ¿Por qué no hago publicidad en Instagram? ¿Cómo fue todo? Mira, lo primero fue aumentar la mente, aumentar la cabeza. Para hacer cualquier cosa, primero tiene que caber dentro, primero tiene que caberte en la cabeza, ya sea para un proyecto ambicioso, ya sea para una inversión. Si no te entra en la cabeza, si no entra dentro, se escapa, no lo puedes hacer. Entonces, lo primero fue esa parte. Mira, para que te hagas una idea, Marcos, voy a retomarme mucho más atrás y voy a retomarme el 2010, ¿vale? En 2010 tuve un punto de inflexión importante y es que asistí a un congreso muy potente sobre entrenamiento de fuerza. Era un congreso donde había un montón de ponentes, súper buenos, un montón de doctores, fue todo espectacular, me encantó, salvo una ponencia. Una ponencia que no trató de entrenamiento, trató de negocios, trató de marketing. Cuando esa persona nos está hablando de marketing, de negocios, en 2010, yo sentía como que algo me quemaba por dentro, yo sentía como que no me está gustando lo que me está contando, era como que algo resonaba, tenía una disonancia muy grande con mis creencias. ¿Qué es lo que pasa para que un David en 2010 le hablen de negocios y sienta resistencia y un David en 2020 sea su máxima pasión? No solamente los negocios, sino ayudar a emprendedores a que lo hagan mejor. ¿Qué ha pasado? Mentalidad. Que algo ha cambiado dentro de mí. Mientras que en 2010 a mí me generaba resistencias el que me hablaran de eso, porque pensaba que no era suficientemente bueno, que no sabría aplicarlo, que yo no podía ganar mucho dinero, me quemaba que alguien me hablara sobre eso. En 2020 se ha convertido en una de mis pasiones. Entonces, en todo este proceso, desde el 2010 hasta el 2020, desde donde me daba tirria que me hablaran de eso, hasta donde me ha cambiado la vida, por ejemplo, generar el club de 0 a 5, porque no hay nada más satisfactorio que contribuir a la vida de una persona y ayudarle a que le vaya mejor. Ayudarle a que avance más deprisa en algo que tú ya has pasado. No hay nada más satisfactorio, pero yo no lo conocía. Entonces, ¿qué ha pasado entre medias? Conocimiento y sobre todo expandir la mente. El poco a poco, el ir dándome cuenta de que, oye, que es necesario aprender de eso, que no solamente tengo que aprender de entrenamiento, de nutrición, de prevención de lesiones, que hay mucho más y que lo tengo que conocer. Que hay ya demasiados entrenadores que saben mucho y que jamás les va a ir bien. ¿Por qué? Porque no les entra en la cabeza, porque tienen que expandirla para que pueda caber dentro. Entonces, a partir de ahí, fue como que, jolín, esta parte es importante, ¿por qué nadie me ha contado que esta parte es importante? Y empecé a crecer. Hasta que llegó un punto en el que no solamente empecé a crecer, sino que me empezó a interesar muchísimo. ¿Por qué? Porque veía que cuanto más aplicaba, mejor me iba. Pero llegó un punto en el que ya ni siquiera lo hago porque me vaya mejor, lo hago por un punto mucho mayor, que es porque hay un para qué de contárselo a alguien para que lo aplique antes que yo. Entonces, mientras que en 2010 me daba auténtica tirria, por ejemplo, que me hablaran de negocios, en 2020 estoy deseando hacer formaciones de marketing digital, de negocios, de publicidad, no por mí aplicarlo a mi empresa, que también, sino porque hay más gente a la que se lo tengo que contar, porque le pueda allanar este camino. Y porque por circunstancias que sean, me van a hacer caso si se lo cuento. Entonces es una responsabilidad mucho mayor. Es por eso que el dedicar una parte de mí a hacer que la gente le vaya mejor en los proyectos, en los negocios, en el marketing, se ha vuelto tan importante. Porque me hace estar más despierto. Fíjate este consejo, qué bueno, qué tal.
Mientras que antes hubiera pensado, vale, lo voy a aplicar, ahora es, ostras, esto lo tengo que contar, esto es súper interesante. Y es como un cambio de paradigma brutal. El para qué deja de ser para ti y deja de ser para algo mucho más grande, que es para ayudar a mucha más gente. Y eso te hace avanzar a toda velocidad. Yo creo que hay que aplaudirte a todos los que nos dedicamos al marketing dentro del mundo del fitness, porque tú tienes una cosa que te perjudica bastante y es que la gente no estaba acostumbrada a que se hicieran ventas en un webinar, la gente no está acostumbrada a la publicidad en Instagram, no está acostumbrada a una secuencia de emails en la cual se ofrece algo. Entonces tú fuiste el primero posiblemente en la comunidad fitness en habla hispana en hacerlo y siempre el primero pues suele yacer en el suelo con flechas en la espalda. Entonces digamos que tú tienes mucho mérito porque has sido el primero en dar la cara, en romperte la cara para que gente que ya hemos llegado posteriormente como yo pues podamos beneficiarnos un poco de todo lo que tú has construido. Así que ahí pues hay que darte mérito por ello. Mira, Marcos, respecto a esto que me estás contando, no es la primera vez que siento esta sensación. O sea, tienes razón. La gente no hacía webinars, por ejemplo, en el mundo del fitness. La gente no hacía este tipo de estrategias en el mundo del fitness. Pero es que cuando yo empecé tampoco hacían vídeos en YouTube. Es que cuando yo empecé tampoco se divulgaba información. Es que cuando yo empecé tampoco había información científica en Internet, en habla hispana. Entonces, ¿por qué ahora mismo he sido de los primeros en empezar a hacerlo? Porque la sensación ya la había vivido. Esa sensación de incertidumbre de decir, ¿lo estaré haciendo de forma correcta? No, la gente querrá esto, no, se enfadarán, no. Si es otra vez. Entonces, cuando tantas veces en tu vida sientes el otra vez, tienes que estar ahí porque tienes que ser el primero en hacerlo. Un mensaje muy importante es que copies como un artista. Es decir, ahí posiblemente se inspiró en gente como Brett Contreras, Alan Aragón, que a lo mejor ya estaban divulgando en ese momento, pero no les copió sin más. No simplemente cogió su información, sino que la convirtió en formato vídeo, se expuso. Empezó a entrenar como nadie entrenaba en esa época. Entonces, está muy bien que te fijes y tengas referentes, ya sean David o quien sea, pero no copies sin más. O sea, no hay ninguna banda musical que se dedique a hacer covers que sea la más conocida del mundo y es por algo. Entonces, siempre tienes que pensar en esa uniqueness, en ese algo que te hace único que puedas aportar al mundo. Hablando un poco de marketing digital, para variar, dentro del mundo, que es algo muy, muy amplio, ¿no? Está email marketing, copywriting, lanzamientos, etcétera, redes sociales. ¿Qué es aquello que más te motiva? ¿Qué es aquello que dices, es que yo vibro con esto? En plan, si pudiera hacer una cosa, hacer todos mis días, sería esto. Mira, posiblemente, siendo 100% honesto contigo, esto no lo he comentado nunca, yo he encontrado en el marketing digital y en el emprendimiento algo brutal. Y es que me permite desarrollarme al 100% como persona. ¿Por qué? Porque el éxito en los negocios, el éxito en el marketing digital, no depende en que seas un buen copywriter o mandes un buen email. Depende en que seas un gran comunicador. Depende en que seas un gran vendedor, que al final un gran comunicador y un gran vendedor es lo mismo. Depende en que seas capaz de conectar con la gente. Tienes que meter una parte emocional. Depende en el que seas un gran estratega. Depende en el que llegas a mucha gente. Depende en que seas un gran publicista. Depende de tantas cosas que fue entrar en un mundo donde dije, hostias, si yo quiero ser bueno en la vida en general, si quiero desarrollar mi persona, este es el mejor sitio. Porque sí, bueno, el mundo del entrenamiento está bien. Aprendes también a comunicar ciertas partes, pero no tiene un desarrollo transversal tan grande. Es un desarrollo más bien unidireccional. Es decir, aprendes, sí, ciertos estudios, ciertas cosas, pero es de muy poca amplitud. Sin embargo, que haya algo tan transversal en el que para ser bueno y de verdad tener resultados tengas que ser tan bueno en tantas cosas, para mí fue como un descubrimiento de decir, ostras, es que realmente a mí no me importan las cifras, no me importa la fama, es que me da igual todo eso, es que lo que me importa de verdad es el progreso y la contribución, y es que en esto lo tengo, porque si quieres más resultados tienes que ser mejor en todos los aspectos, y además puedes identificar fácilmente qué te está fallando y por tanto corregirlo y formarte en ello. Entonces, para mí fue lo que de verdad me hizo vibrar, lo que me hizo quemarme por dentro, de decir, wow, es que esto te permite desarrollarte 100% como persona. Una respuesta increíble y de hecho empatizo mucho contigo porque al final yo me dedico al marketing digital, tengo mi agencia Conquer Media, este podcast, AudioFit y al final todo lo que aplico me permite crecer como persona. Es lo que dice un poco Marco Paz que siempre, ¿no? Fin de revolucionario, el modelo T de conocimiento, que está genial que tú y yo lo compartamos con la gente en este momento porque si no estás escuchando y tienes 20, 21 años, estás empezando, que entiendas que leer a gente como Nassim Taleb, que habla de finanzas, que entiendas que si eres entrenador y aprendes marketing digital, ese tipo de cosas van a hacer que seas el mejor entrenador que puedes llegar a ser. Al final, un buen profesional no simplemente sabe de fisiología, sino que también sabe de psicología, de relaciones humanas, de economía, de finanzas. Al final tienes que verlo todo como un todo, ¿no? Y juntar las piezas del puzzle. Y creo que a David lo que le apasionó de esto fue que el marketing digital es un puzzle muy complejo y que se complementa muy bien con el entrenamiento, con ser buena pareja, con ser buen hijo, con ser buen amigo. Con todo, tenemos que entender, Marcos, que al final cada cosa que haces en tu día a día te estás vendiendo y estás vendiendo. Cada día. ¿Cuántos ponentes, cuánta gente que supuestamente son grandes entrenadores, grandes doctores, hacen una comunicación, hacen una charla y no conectan con su audiencia, te cuentan datos? ¿Ves ahí un...? Es que si la gente no entiende que si no hay conexión no hay atención y que si no hay atención no hay aprendizaje,
que la base no está en que solamente sepas muchas cosas, sino en que las sepas transmitir, que sepas conectar primero para que haya esa atención. ¿De qué sirve tu labor? ¿En ser una escupidera de datos? ¿Pero realmente estás cambiando el mundo siendo una escupidera de datos? Es que a lo mejor no. Es que a lo mejor precisamente lo que te permite cambiar el mundo es mejorando transversalmente el resto de cosas que te están faltando. Entonces, cuando descubres esto, dices, wow, 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 ¿cuánto me falta por descubrir? ¿Cuánto me falta por aprender? ¡Qué locura! Y entonces te metes, abres la puerta y antes de que se cierre metes el pie. Y como has metido el pie ya no se cierra. Entonces como que te vas asomando un poquito y dices, ostras, que hay mucho por ahí dentro que ni siquiera conocía. Es como abrir una puerta a un conocimiento espectacularmente grande que ni siquiera te habías planteado. Y lo peor es que no nos lo planteamos básicamente por creencias. Porque pensamos que el marketing es malo, porque pensamos que vender es malo, porque pensamos que el dinero es malo, porque pensamos que, fíjate, la gente que hace marketing es vendehumos. No, joder, ¿qué es el marketing para mí? Para mí el marketing es llegar a la persona que te necesita, en el momento que te necesita, invirtiendo lo menos posible. Entonces, es que se puede hacer con el marketing digital. Es que puedes segmentar la publicidad exactamente para alguien que le duele el hombro y llegarle a esa persona y decirle, oye, te puedo ayudar con esto, ¿te apetece? O sea, ¿cómo no aprender de marketing? Es que debería ser una responsabilidad personal. Te planteas, ¿por qué hay gente que dice que la publicidad es mala o que no le gusta la publicidad? Es en plan, creo que no entiendes de qué va esto. Cuando hay gente que te dice, pero es que David gana demasiado dinero, AudioFit tiene demasiados alumnos, y es como, creo que no entiendes de qué va la película. Cuando pones el foco en ayudar a otras personas y no en sentirte tú bien, eso es el ego, la gente está muy académica, ¿no? Es en plan, buah, sé muchísimo, mi post no lo entiende ni Dios. Hasta al final esa gente no pone el foco en los demás, sino en sí mismos. Es todo alimentar tu propio ego. Totalmente. Y lo que la gente no sabe es que cuando de verdad pones el foco en ayudar a los demás y cuando de verdad quitas el foco de ti y te entregas, es cuando te empieza a ir de forma espectacularmente bien. Cuando eres capaz de hacer una charla, un webinar, una clase, salir a un escenario, quitar el foco de ti hasta el punto en el que ni siquiera sientes nervios porque tú no eres el que importa y estar entregado a darles lo mejor, entonces es cuando te empieza a ir espectacular. Pero normalmente es lo contrario. Normalmente sales al escenario, se les ha dado una charla y estás, ay, y lo habré hecho lo suficientemente complejo con estas diapositivas que piensen que soy bueno y este estudio y el otro y que pensarán y que no, y fíjate, ha venido este doctor. Desde ahí no ayudas. Cuando eres capaz de por primera vez salir a un escenario y no sentir nada porque tú no eres el que importa, porque tú estás ahí al servicio de los que están ahí abajo, los que están escuchándote, entonces te empieza a ir increíble. Porque lo empiezas a aplicar a todo. Lo aplicas a cada clase, a cada webinar, a cada vídeo que subes, a cada post en Instagram, a cada directo. Lo aplicas a todo. Independientemente, a más ayudas, más crece tu proyecto o negocio. Es imposible que no ocurra así. Y también hay una frase que la tuya, que es algo así como que cuando una persona está en un escenario, se amplifica, se maximiza quién es esa persona. Y creo que lo mismo es aplicable a los negocios. Al final los negocios sacan lo mejor y lo peor de ti. Entonces conocerás a una persona por cómo se comporta contigo cuando es tu socio, conocerás a una persona por cómo empatiza o no empatiza con sus clientes potenciales, cómo trata a sus trabajadores, etc. Entonces creo que al final los negocios son el mayor exponente, junto con la competición deportiva, de quién verdaderamente es una persona y de qué está hecho. Voy a pasar un poco al tema de los lanzamientos, que sé que es algo que te apasiona, que te encanta. Quería preguntarte, para la gente que esté en casa y quizá no esté tan metido en esto, ¿qué es un lanzamiento? Sí, a nivel básico, muy sencillo. ¿Y qué es lo que más te gusta de ello? ¿Qué crees que hace un buen lanzamiento? Cuéntanos un poco tu experiencia sobre esto. Pues mira, entender un lanzamiento es entender lo que ha hecho Apple siempre, por ejemplo, que en un día en concreto, en un momento puntual, en un escenario, con un webinar, te hace una presentación del producto que va a lanzar, sus características. Eso es, digamos, el formato clásico de un lanzamiento. Esto nos hace pensar varias cosas muy importantes, y es que Apple, por ejemplo, ahora mismo acaba de hacer su primer lanzamiento en formato webinar. Hostia, Apple ha hecho su primer lanzamiento en formato webinar y es espectacularmente bien lo que han hecho. O sea, es el mejor webinar que yo he visto en mi vida. Si Apple ya está empezando a hacer sus primeros lanzamientos en webinar, ¿hacia qué lado se está moviendo el mundo? ¿Y a qué estás esperando para no hacerlo? O sea, si Apple está, que es quien mueve el cotarro, ya está en esto, ¿a qué estás esperando? Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Qué es un lanzamiento? Pues mira, un lanzamiento básicamente es una presentación. Es mostrar tu producto y se puede hacer pues, de diferentes formas. Normalmente es lo que se llama una oferta puntual. Lanzas un producto, tienes algo nuevo que vas a sacar o incluso algo que ya está y durante un tiempo muy limitado, que pueden ser 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, haces una oferta irresistible, una oferta que la gente no puede rechazar porque es buenísima. Entonces, dentro de todo esto, no vale simplemente con que tú hagas un anuncio y la gente te lo compre. Eso, por ejemplo, lo puedes hacer si eres Apple. Hombre, si eres Apple, pues ya la gente está deseando comprarte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de un lanzamiento o dentro de un proyecto digital hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, ¿por qué Apple hace un lanzamiento y sin más la gente se lo compra? Porque la gente quiere comprar Apple.
O sea, tiene un montón de gente en la parte superior de la pirámide que están deseando comprar Apple. Y como están deseando comprarlo, en cuanto abren, pues todo el mundo lo compra. ¿Qué es lo que pasa? Que debajo de este nivel de conciencia donde quieres comprar y sabes que quieres comprar Apple hay más gente. Hay gente, por ejemplo, que tiene una necesidad y sabe cómo cubrirla y sabe que puede ser Apple, pero a lo mejor no eres su primera opción. Después hay otro nivel de conciencia inferior donde sabes que tienes una necesidad, pero no sabes quién la puede cubrir. Hay otro nivel de conciencia inferior donde sabes que tienes una necesidad, pero no sabes si es cubrible. Y hay otro donde no sabes ni que tienes una necesidad ni que alguien la puede cubrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eres Apple, te estás dirigiendo a gente que sabe que tiene una necesidad y que eres la única opción para comprarla, lo cual es espectacular porque haces un lanzamiento y te compra todo el mundo. Pero en un lanzamiento de una persona normal, una empresa normal, esto no puede ser así, porque mucha de la publicidad va dirigida a tráfico frío. El tráfico frío es gente que no te conoce de nada. Es decir, es gente que se encuentra en todos estos niveles de conciencia inferiores que he comentado antes. Gente, por ejemplo, que no sabe que tiene un problema y que por lo tanto no sabe que lo puede arreglar. Gente que sabe que tiene un problema y que a lo mejor lo puede arreglar, pero no sabe que tú puedes arreglárselo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en un lanzamiento? Hace falta no solamente un te presento mi producto y lo compras, sino una educación. Una educación cuyo objetivo principal no solamente es mostrar tu producto, sino elevar la conciencia. Es decir, explicarles de una u otra forma, hay muchas herramientas, como por ejemplo pues un webinar, un congreso, una clase, donde tú educas a la persona y le haces ver que lo que le pasa tiene solución. Que lo que le pasa se puede arreglar y que puede mejorar su vida con ello. Y todo esto, digamos que lo englobas en una especie de ensalada de conocimiento, de aprendizaje, de elevación de conciencia, etcétera, que puede tener muchos formatos. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el formato webinar porque nos gusta hacerlos, nos gusta mucho el formato congreso, también se puede hacer un PLF, un Product Launch Fórmula, en fin, hay muchas formas, se puede hacer por email, pero el objetivo principal no es te hago un webinar para venderte el producto, es vale, sí, obviamente tiene que haber una oferta de tu producto porque la gente lo tiene que conocer, pero primero tiene que haber un proceso de educación y de elevar la conciencia para que la gente encuentre esa solución y, por supuesto, cumplir sus expectativas. Es decir, que si le has prometido que va a aprender sobre algo, que aprenda sobre ese algo. Entonces, eso para mí es un lanzamiento. Un tiempo limitado donde buscas aportar una gran información y buscas elevar la conciencia. Y me encantan los lanzamientos y es algo que hace mucho tiempo pues quizá nunca te lo hubiera dicho, porque generan un gran impacto muy positivo en el mundo. Porque haces mucho ruido. O sea, es un momento puntual donde concentras una gran cantidad de publicidad, concentras una gran cantidad de energía, estás contigo en directo con la gente, te están viendo, o sea, es un momento de mucha adrenalina y generas un gran impacto en el mundo, porque tienes a mucha gente a la cual le puedes aportar, a la cual le puedes cambiar la vida, a la cual le puedes hacer ver un paso más allá y que por supuesto termine pues con tu producto, con tu servicio, aprendiendo. Porque para mí ofrecer tu producto o servicio es dar el siguiente paso para que siga creciendo. Eso es lo que yo veo. Entre mucha gente me dice, David, pero es que haces un webinar y vendes. Joder, si yo, por el sistema de creencias que he generado, me siento mal si no te vendo, porque siento que te estoy haciendo el favor de continuar aprendiendo. O sea, yo no soy capaz de ir a un webinar y que al final no me ofrezcas algo, porque pienso, ¿de verdad? Has revuelto la herida, has tocado el dolor, me has hecho ver algo muy potente porque me has elevado la conciencia. O sea, me has elevado la conciencia, cabrón, y ahora, ala, hasta luego, te apañas. ¿Qué hago? O sea, que no. Entonces, es un cambio de paradigma. Es entender que cuando ofreces algo, de verdad es con un objetivo de ayudar y que, aunque haya una venta, aunque haya un producto, aunque haya lo que sea, tu objetivo no solamente es dar información y vender, sino elevar la conciencia, darle a la gente la opción de que conozcan que lo que le pasa, sea lo que sea, se puede corregir, se puede mejorar. Entonces, para mí, por eso un lanzamiento es algo tan potente, algo tan bueno, porque te permite, punto número uno, concentrar un esfuerzo muy, muy, muy grande en pocos días. Punto número dos, concentrar un impacto muy grande en pocos días y en mucha gente. Y punto número tres, por supuesto, que es la consecuencia de todo, generar un gran volumen de ingresos que te permiten seguir creciendo, seguir contratando a gente, seguir formándote, seguir invirtiendo en más publicidad para ayudar a más gente. Joder, ¿es que hay algo malo en todo esto? Y de hecho, creo que muy poca gente pone en valor las externalidades positivas que ocurren gracias a los lanzamientos. Tú sabes que al final un lanzamiento se apuntan 10.000, 40.000, 50.000, 100.000 personas y te compran únicamente el 5%, el 7%, el 10% si lo haces muy bien. Entonces el otro 90% de gente, literalmente, le has tocado, como decías tú, le has cambiado la vida, le has aportado contenido, ha hecho que se divierta, has conectado contigo y no te ha pagado nada. Has simplemente invertido su tiempo en ti. Entonces creo que cuando, por ejemplo, quedo con gente o clientes de la agencia Conquer Media, me dicen todos, tío, el Congreso AudioFit de marzo con Power Explosive y Miel Camarena me cambió la vida. O sea, a partir de ahí empecé a aprender de emprendimiento, empecé a vender asesores online, fue un cambio de paradigma. Y es como, hostias. Entonces, al final, no solo hay que poner en valor la facturación, los clientes, que por supuesto es importante, sin eso no se puede sostener un lanzamiento porque son realmente caros,
lo que se lleva la gente de gratis es una auténtica pasada. Exacto. Y es lo importante al final. Y ¿sabes qué es lo bueno, Marcos? Que cuando tú a una persona le elevas la conciencia y pasa a ser consciente de más cosas, es justamente lo que he dicho antes, es abrir la puerta, pero antes de que se cierre, meter el pie. ¿Qué implica? Que la puerta nunca queda cerrada. Esa parte ha quedado abierta. Es decir, que posiblemente esa persona en algún momento de su vida termine entrando a tus programas, termine formándose contigo, termine aprendiendo contigo. Entonces, esa es la cuestión, que aunque todo el mundo no te compre en un lanzamiento, no pasa nada, porque en algún momento, si de verdad le has ayudado, volverá a ti. Creo que muy poca gente lo entiende, pero si tú en un webinar metes a 50.000 personas, te compran 500, las otras 49.500 te pueden comprar en el futuro. Entonces, lo bonito de cada lanzamiento es que a veces es más grande, es una especie de bola de nieve que cada vez gira más rápido y cada vez es más grande. Entonces, no puedes juzgar los resultados de un webinar solo por las ventas, sino también por los leads, por la base de datos. Si has aumentado un 100% tu base de datos y has facturado poco, ¿de verdad es un fracaso ese webinar? Posiblemente no. 100% de acuerdo. ¿Desde dónde lo has hecho? ¿Cuál era tu objetivo con todo esto? Yo te digo esto, Marcos, porque, mira, yo he cambiado mucho mi percepción respecto a los lanzamientos porque tenía las creencias inadecuadas. Entonces, a mí, por ejemplo, hace años, hacer un lanzamiento me agobiaba muchísimo. Y para mí era algo como horrible, en plan, Dios mío, tengo que hacer esto. Exacto, era mucha presión. ¿Por qué? Por varias cosas. Lo primero, porque el objetivo estaba en hacer el lanzamiento, no en ayudar de verdad a la gente. Es algo que descubres que al final es justamente al revés. Cuanto más ayudas de verdad, cuanto más te comprometes a ayudar, al final el resto de cosas vienen de forma secundaria y vienen, es imposible que no lleguen. Y punto número 2, porque me jugaba todo una sola bala, una sola carta. Pensaba, es que claro, si vendes, la gente va a pensar que eres un vendedor, que está mal, entonces eso cansa a tu audiencia, no lo puedes hacer porque está mal. Entonces yo asociaba a que tenía que hacerlo muy poco, porque si no la gente se iba a cansar. Entonces tenía una única bala, un lanzamiento al año. Exacto. Entonces tenía una oportunidad, un lanzamiento al año. ¿Qué es lo que pasa? Que se juntan dos cosas. Y es, uno, la presión gigante que implica hacer solamente un lanzamiento al año, más dos, las creencias asociadas de que lo hago una vez al año porque está mal hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que como solamente lo puedes hacer una vez al año por todo esto que estás pensando, por todo esto que estás creyendo, al final la presión es máxima porque no puedes fallar. Entonces, como tienes la presión máxima y como no puedes fallar, pones el foco en la facturación. Pones el foco en, hostia, si voy a invertir 20, 30, lo que sea, 1.000 euros en publicidad, joder, por lo menos recuperarlo. Entonces te agobia muchísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el truco está en lanzar con mucha frecuencia. Cuando cambias el paradigma y dices, joder, yo me siento un egoísta si no le ofrezco a la gente lo mejor que tengo. Yo me siento un egoísta si no le ofrezco a la gente el Club 0 a 5, porque les va a cambiar la vida, yo lo sé. O sea, yo me siento mal si no lo hago. Entonces, joder, pues cuanto más lo ofrezca, cuanto más haga acciones para que la gente lo pueda conocer, mejor. Entonces empiezas a cambiar el chip. Y entonces empiezas a hacer webinar, lanzamientos, todo para aportarle lo máximo a la gente. Y entonces esa gente empieza a despertar conciencia, esa gente empieza a progresar. Y entonces empieza a irte muy bien, pero es que encima empiezas a dejar de asociar que solamente tienes una oportunidad porque lo puedes hacer cuantas veces como te dé la gana. Y por lo tanto, dejas de poner el foco en la facturación y tu único foco es ayudar. Y entonces se acabó. Lo empiezas a reventar de verdad. Esta idea la cogí yo de Marco Vázquez, que él siempre decía que cuando más creció como empresario y como persona incluso, fue cuando dejó de fijarse en el Excel, cuando empezó a decir, buah, tengo que crecer un 30% este año y si no, soy un emprendedor fracasado y este año no ha servido para nada. Cuando dejó eso a un lado y pensó, ¿cómo hago el mejor producto del mundo? ¿Cómo hago los mejores eventos del mundo? ¿Cómo hago el mejor ebook del mundo? Que presentadores, famosos, atletas de élite me lo compartan y les cambie la puta vida. Entonces, cuando cambias el foco del resultado final a, oye, ¿cómo ayuda a más personas? Ahí es cuando la magia empieza a ocurrir y es cuando esa presión que hace que esté a punto de reventar, como si estuvieses en los Juegos Olímpicos, desaparece y es cuando das lo mejor de ti. 100% de acuerdo, lo comparto absolutamente. Es un procesamiento de información al que cuesta llegar, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora mismo mucha gente nos estará escuchando y estará pensando, ostras, no es fácil llegar a este procesamiento, pero con el tiempo suficiente te das cuenta de que es así. Y entonces empiezas a tener cambios en tu día a día que no te imaginabas que fueran a ocurrir. Como por ejemplo, el simplificar una ponencia hasta el punto en bajarte a la persona que menos entiende en esa ponencia. Esto, por ejemplo, cuando lo haces desde el ego no lo haces. Lo que haces es complicarlo todo muchísimo y poner un montón de estudios y cuanto más vías metabólicas pongas mucho mejor, incluso lees la presentación, ¿vale? Pero cuando todo esto lo rompes y lo haces de verdad por entregar lo mejor que tienes, es cuando empiezas a romperte la cabeza por simplificar al máximo, aun sabiendo que el sector profesional te puede criticar. Y te pueden decir, no, pero esto está mal porque fíjate, no es técnico, no es riguroso. Aun cuando todo eso te da igual y eres capaz de simplificarlo y simplificarlo y simplificarlo por ayudar, entonces empiezas a conectar con todo esto que estamos explicando ahora. Pero no es fácil. A mí me ha costado un montón de años. Buenísima respuesta.
Pues has hablado de elevar el nivel de conciencia, has hablado de aportar contenido. Hace una pregunta un poco divertida, ¿no? Me acuerdo Dwayne Johnson La Roca, cuando presentaba un Mister Olympia, que le preguntó al ganador, oye, de todo este resultado final, de este fisicazo, de este trofeo que te llevas, ¿qué porcentaje achacarías al entreno y cuál a la nutrición? Pues mi pregunta es, ¿qué porcentaje del éxito de un lanzamiento achacarías al elevar el nivel de conciencia, a cambiar creencias en la gente? ¿Y qué porcentaje achacarías al contenido puro y duro? Ostras, esta pregunta se las trae, Marcos. Normalmente suele responder un café, nada, el entrenamiento más importante porque es lo que genera el estímulo, así que 80-20. Tengo curiosidad. No, mira, te diría que si es un lanzamiento a gente que ya te conoce, ¿vale? Únicamente con contenido lo puedes cubrir. Pero, si quieres escalar tu negocio y quieres llegar a miles y miles y miles y miles y miles de personas, tu única opción es llegar a gente que no te conoce de nada, que no tiene ni siquiera la necesidad y despertársela para que pueda progresar. Entonces, te pongo un caso concreto en anuncios para que la gente lo entienda, ¿vale? Un anuncio, por ejemplo, a alguien que ya te conoce sería: hola, ¿qué tal? Bueno, ya nos conocemos, desliza porque he lanzado un nuevo programa de hipertrofia o de masa muscular y ya está disponible. Entonces, esa gente ya te conoce, ya confía, ya hay una autoridad, te compra, ¿bien? Es una persona, como hemos dicho antes, con un nivel de conciencia muy alto, sabe que quiere aprender, sabe que tú eres la solución y te lo va a comprar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú haces eso a una persona, a tu tío o a tu prima que no te conoce de nada, va a pensar, ¿qué es esto? Entonces, el anuncio sería distinto. El anuncio sería algo tal que así como: oye, ¿qué tal? ¿Te has planteado en los beneficios que podrías tener, por ejemplo, si evitaras la pérdida de masa muscular según pasa la edad? ¿Te has planteado que a lo mejor dentro de pocos años vas a tener que dejar de jugar con tus hijos porque no vas a poder agacharte al suelo y vas a perderte su infancia? ¿Te has planteado que a lo mejor va a llegar un punto en tu vida en el que no puedas levantarte de la cama? Porque fíjate, esto es lo que le pasó a Timmy, mi abuelo, que fíjate tiene 80 años y... Entonces, es un contenido donde no haces una llamada a la acción, donde no haces un desliza aquí, cómprame. Lo dejas ahí, que repose y que le dé una vuelta y que le empiece a sonar. Y entonces, con el marketing digital, te vas dirigiendo de nuevo a esta persona. Y vas poco a poco tocando esas partes que la van a hacer evolucionar. Y puedes pensar, hostia, pero esto es manipular. No es manipular, es ayudar genuinamente a gente que no tiene ni idea de que va a tener un problema de osteoporosis, de sarcopenia, de dinapenia, de aquí a 10 años, si te diriges a ese público y no lo sabe. Entonces, ¿eso es manipular? No, es algo precioso, es despertar. Entonces, poco a poco vas reconduciendo a esa persona para que entienda que tiene que cambiar, que tiene que tomar acción. Y lleva viéndote 2 meses con tus anuncios. Cuando tú hagas una llamada a la acción de ¿te apetece que te entrene? ¿Con quién piensas que va a contar? ¿Contigo o con otra persona? Si tú le has despertado la conciencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es muy diferente cuando hacemos un lanzamiento a gente que ya te conoce a cuando hacemos un lanzamiento con un gran público de tráfico frío. Porque cuanto menos te conozcan, más tienes que formar parte en su educación y en subirles para arriba. Más autoridad tienes que generar, más todo. Total. Exacto. De hecho, esto me recuerda mucho a la idea de Patrick Wynn. Patrick Wynn, para el que lo conozca, es un marketer que creo que es de República Checa, pero vive en Barcelona por su pareja. Es como uno de los mayores expertos en Facebook Ads, invierte más de 10 millones al año en publicidad. Tiene un curso que vale 600 euros que he hecho. Y ayer hablaba un poco, viendo un curso, sobre la estrategia del Full Funnel Strategy, que al final es justamente lo que tú dices. Es una persona que ni siquiera es consciente de su problema. No te plantees ni llamar a la acción, ni captar lead, ni nada. Haz un vídeo cambiando la puta vida, haz una secuencia de 4 vídeos en el cual le eduques. Ya está, nada más. Y luego ya le pedirás el email. Y luego ya le meterás en un congreso. Y luego ya le vendrás un tripwire. Y luego ya le vendrás... Entonces, es importantísimo que según la temperatura del tráfico, según dónde esté esa persona en tu embudo, la comunicación sea lo más específica posible. Y creo que esto muy poca gente lo entiende y siempre es en plan de, bueno, anuncio para captación, anuncio para retargeting y me olvido. Y eso, pues obviamente la opción sencilla, pero no es la mejor opción. Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que en el mundo del marketing la gente tiende a copiar y pegar. Esto funciona, lo hago y lo pego. Pero muy poca gente entiende realmente la estructura psicológica, entender a las personas, entender qué está pensando, conectar con ellos. Es como que yo soy experto en marketing, yo estoy aquí arriba, tú estás aquí abajo, pues te voy a soltar mis anuncios y que compres. No, es que hay toda una estructura de procesamiento de información que tiene que ver muchísimo con la psicología social que tienes que entender. Entonces, ¿cómo no me va a gustar el marketing si me obliga a estudiar de comunicación, si me obliga a estudiar de ventas, de gestión de equipos, de publicidad, de cómo impactar, de cómo crecer, de psicología social, psicología del comportamiento, de la conducta? ¿Cómo no me va a gustar? Y cuantificas todo lo que haces. Exacto. Todo lo que haces. Es espectacular. Es una locura. Yo me siento como un científico. Hace poco leía un libro de un copywriter de hace 100 años, increíble, hace 100 años gente que escribe textos para vender, y básicamente te contaba que él para hacer un test A/B de un título, lo que tenía que hacer es mandar 100.000 periódicos a una ciudad, 100.000 periódicos a otro, y aquel que generase más venta a través de cupones, pues sabías que era el mejor título.
Y es como, un momento, ¿en serio tienes que hacer todo esto para saber qué título funciona mejor? Y ahora tú pones un título que sea, por ejemplo, quieres aprender a ganar masa muscular y pones un bíceps y luego una careta sonriente y ves que funciona mejor en décimas de segundo con 20 euros o 50 euros. Y como, O menos. ¿qué cojones? Es una locura. O sea, todos los que nos dedicamos al mundo del marketing tenemos una gran suerte de estar con estas herramientas hoy en día, en 2020. Brutal. Pues David, sé que es un tío súper ocupado, no quiero abusar de tu confianza, así que hacerte 3 o 4 preguntas muy, muy rápidas para que la gente en casa pues también eleve su nivel de consciencia, ¿no? Así que, bueno, Gary Vee habla mucho del tema de self-awareness, ¿no? En plan de que al final la clave del éxito radica en conocerte bien a uno mismo. Y tú hace poco, cabrón, me hiciste una pregunta muy buena que mientras comíamos después de una reunión importante de negocios y me dijiste, oye Marcos, ¿cuál crees que es tu mayor debilidad como persona, como emprendedor? Y esa pregunta me dio mucho que pensar. O sea, esa pregunta rascó una herida. Entonces te quería preguntar a ti, ¿cuál crees que es tu mayor debilidad como Power Explosive? Marcos, esta pregunta se la extrae también. tengo un buen amigo que dice que cuando te hacen una pregunta y la contestas rápidamente, es que ya habías trabajado sobre esa pregunta. O sea, ya o te la habían hecho antes o la habías pensado, lo que sea. Pero que cuando alguien te hace una pregunta y te deja pensando, esas son las buenas preguntas, porque son las que no te habías planteado y por lo tanto tienes que esforzarte en responder. Yo te diría que soy una persona demasiado confiada. Demasiado confiada en general. Conmigo mismo, tiendo a pensar que puedo ir mucho más rápido de lo que después a lo mejor puedo conseguir, y con las personas. Yo, para mí, las personas son de mi confianza, al menos hasta que demuestre lo contrario. Y mi padre siempre me dice, David, eres demasiado confiado con todo el mundo, fíjate que después te la meten doblada. Yo creo que es una cuestión a mejorar. Pero por otro lado, tampoco es algo de lo que, o sea, no sé, estoy bien igualmente. Sí, que no vas a cambiar radicalmente tu forma de tratar bien a la gente por el mero hecho de que tengas malas experiencias pasadas, ¿no? Es como si tienes un problema de amor y piensas, bueno, el amor no es para mí. Es como, no, hombre, no. No todas las mujeres tienen por qué ser así, ¿no? Pero Exacto. me encanta. Y también yo creo que muchos de nosotros tenemos mucha curiosidad. Llevas con Miguel Camarena trabajando codo con codo en el Club de 05 bastante tiempo, parecéis ahora un team inseparable, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué te aporta Miguel a ti y qué crees que aportas tú a Miguel desde dentro. Pues mira, lo primero, tenemos un buen rollo espectacular. Somos dos personas que nos complementamos muy bien. Miguel es una persona muy tranquila, yo soy una persona muy enérgica, de mucho impulso, y esto al final genera una balanza de mucho equilibrio. ¿Por qué? Porque yo le empujo a él para apretar y él me empuja a mí para tranquilizar y relajar. Entonces eso genera un equilibrio donde yo estoy siendo igual de productivo que siempre, pero me siento más tranquilo que nunca. Y eso, por ejemplo, para mí a nivel personal es impresionante. Después también Miguel, por ejemplo, es una persona pues que está muy trabajada. Miguel es seguramente de las personas más trabajadas a nivel interno que yo he conocido nunca. Entonces, estar cerca de gente así te hace avanzar a un plano, vamos, espectacular. Y después, en los proyectos, nos complementamos de forma increíble. Miguel, por ejemplo, es un estratega impresionante. Miguel es capaz de planificarte un año que es increíble. Y yo soy muy de acción. Yo soy capaz de, si tardamos un año en hacer esto, en un mes te lo tengo listo. De mentalidad de élite. Y además esto es otro punto importante, y es que los dos somos deportistas de élite al fin y al cabo. Veníamos el del atletismo, yo de los deportes de contacto, nos hemos unido para hacer pues, este proyecto en los negocios. Mira, cuando empezamos con el Club 05, que fue por mayo, si no me equivoco, nosotros le dijimos a la gente y a nuestro entorno, nuestro objetivo es que de aquí a final de año, es decir, a diciembre, estemos ayudando a más de 1000 emprendedores. Y la gente nos decía, pero madre mía, pero estás loco, pero ¿cómo vas a meter a 1000 personas en un programa de high ticket, tal y cual? Y decimos, nosotros vamos a meter a 1000 emprendedores y tú, si te lo quieres creer, te lo crees. Si quieres entrar, entras. Y si no, no entres. Ahora mismo estamos en septiembre y somos ya 800. Octubre, noviembre, diciembre. Tenemos 3 meses para llegar a nuestro objetivo. Somos ya 800. 800 personas que van a estar un año con nosotros y que literalmente les está explotando la cabeza. De verdad, de corazón, enhorabuena, David, porque el Club 05 creo que es un proyectazo. Cada vez surgen más proyectos en el mundo del fitness, de emprendimiento y marketing, y todas las referencias que tengo en el Club 05 de verdad son 10 de 10, así que toda la gente que está aquí os animaría a seguir a la cuenta de Instagram de Marketing para Entrenadores, en el cual abren plazas de vez en cuando y aportan un contenido espectacular. David y Miguel, yo les considero mis mentores, siempre se lo digo a la gente y la gente no se lo cree porque no lo sabe, no es algo público, pero siempre que hago un lanzamiento, siempre que tengo una duda a nivel de negocio, las personas de referencia a la cual lo consulto es David y Miguel. O sea, si David y Miguel me dicen algo, raro tiene que ser para que yo no siga su consejo. Así que, vamos, desde aquí toda la gente en casa os animaría a seguirles y a entrar dentro si no estáis dentro. Marcos, joder, muchas gracias. Sabes que es mutuo, que al final nos conocemos desde hace mucho tiempo, que el cariño es mutuo y vamos, tú me has enseñado muchísimo también.
Eres un auténtico crack, además tan joven. Creo que la gente no lo sabe, pero tú y yo, cuando nos conocimos en persona, lo primero que hice, después de chocarte la mano, es darte un plan de marketing. Entonces, es curioso cómo el marketing y el entrenamiento nos han unido. Totalmente. Pues si te parece, te hace una pregunta que hace mucho James Clear a la gente en su newsletter, y es básicamente, ¿qué crees que hace que no factures actualmente 10 veces más? ¿O qué crees que hace que no ayudes a 10 veces más personas en 2020? Tiempo. En 2 años ayudaremos a 10 veces más personas. Muy buena, muy buena. Y de hecho, James Clear siempre se le preguntaba a su gente también, oye, si siguieras haciendo lo que haces todos los días durante 5 años, ¿dónde estarías? Y si la respuesta es, ¿dónde quieres estar? Genial, sigue así. A veces nos obsesionamos con tocar cosas cuando ya estamos progresando, como cuando estás en una rutina de entrenamiento, ya estás mejorando y no paras de tocar elementos, ¿no? A ver si voy más rápido. Y es como, mejor no juegues a la ruta rusa con tu entrenamiento ni con tu empresa. Mira, Marcos, un punto súper importante que creo que la gente tiene que tener en cuenta es que no es lo que haces, no es lo que facturas, va mucho más allá. Es en quién te conviertes para hacerlo. Ahora mismo estamos a puntito de hacer un lanzamiento súper potente, muy chulo, muy bonito, va a ser un aporte al mundo impresionante. Y Miguel, como digo, que es el estratega, me decía, David, tío, mira, vamos a hacer 4 webinars porque el 95% de lo que vas a facturar va a ser en 4 días. Y ya está, o sea, apórtales tú lo que puedas en esos 4 días y listo. Y le dije, no, no vamos a hacer un lanzamiento de 4 días. Ya sé que el 95% se va a facturar en 4 días, pero vamos a hacer un lanzamiento de 14 días. Vamos a hacer 14 webinars, uno al día, aportando la mejor información y te puedo garantizar que voy a dar lo máximo de mí cada día. Y me da igual la facturación, ya sé que la hago en los primeros 4 días más retargeting, ya lo sé. No es eso, es ¿quién estaría tan loco de hacer 14 días seguidos de webinars aportando lo mejor que tiene? ¿David hace un año podría hacerlo? Es que a lo mejor esto es lo que me prepara para que el David de dentro de 2 años pueda coger una oportunidad gigante. Es que a lo mejor esto es el salto a la televisión. Es que ¿quién podría preparar tanto contenido con 14 días de margen? Que empezamos en 10 días prácticamente. O sea, eso me expone al límite. O sea, voy a tener que hacer prácticamente el contenido de un webinar cada día. Es que, ¿cómo no hacerlo así? Independientemente de la facturación. Si todo esto me va a hacer crecer, avanzar, comunicar mejor, conectar mejor con la audiencia, practicar mi discurso de ventas, ¿cómo no hacerlo? ¿Es que acaso importa? Y creo que esta es la cuestión. La milla extra. Hacer cosas que nadie ni se le pasaría por la cabeza. De hecho, creo que la mejor forma de medir si tienes una oferta verdaderamente irresistible es plantearte, ¿esto lo podría hacer alguien en mi entorno, mi competencia, que suelo decir? Y si la respuesta es que ni de coña y que estás como una puta cabra, posiblemente sea una oferta irresistible. 100% de acuerdo. Genial, pues si te parece, 2 preguntas muy, muy rápidas. Todos te hemos conocido haciendo prep de banca y dominadas en la facultad de INEF. ¿Qué rol tiene el entrenamiento actualmente en tu vida? ¿Entrenas mucho? ¿Cuántas horas? ¿Tienes algún tipo de objetivo? Coméntanos ahora mismo, en 2020, qué aporta el entrenamiento a David Marchante. Vale, nunca pensé en contestar de esta forma a esta pregunta, pero para mí el entrenamiento ahora mismo es un hobby. Y no tengo ningún objetivo como tal, sino simplemente desconectar, disfrutar y hacerme mejor. Mientras que hace unos años mi objetivo era la estética, la fuerza, competir, ahora mismo es un medio para sentirme mejor, ser más productivo y avanzar más rápido. Entonces nunca pensé que daría esta respuesta, pero lo siento así ahora mismo. Sigue siendo una parte importante, me sigo formando en entrenamiento, de hecho ahora mismo acabo de pagar una formación de entrenamiento, o sea, me sigue gustando, pero no desde el mismo punto que antes. Antes era un fin y ahora es un medio. Te agradezco muchísimo la respuesta tan sincera, porque sé que decir esto, siendo Power Explosive, con la presión que tienes encima, de haber hecho un récord Guinness, haber sido campeón de Europa de prep de banca, etcétera, es como, hostias, tío, de verdad estás siendo tan sincero que me estás diciendo que esto ahora mismo no es lo más importante para ti. Wow. O sea que, gracias. Bueno, realmente presión no siento ninguna, ¿eh? Ya, una última pregunta, que quizá no hablas mucho de esto en tus redes sociales o en otras entrevistas. Quería preguntarte actualmente qué es lo que te aporta tu pareja, porque sé que tienes una pareja estable. ¿Crees que eso te beneficia como emprendedor, como deportista, o es algo que te lastra? Muchas veces pensamos en un ejecutivo, ¿no? En Elon Musk, y pensamos en Warren Buffett y decimos, este tío no tiene tiempo para la pareja, para los amigos. ¿Crees que tener una pareja estable te aporta, te hace crecer, o crees que puede llegar a ser un lastre? Por supuesto, te aporta muchísimo. Siempre y cuando estéis en una misma sintonía, te aporta muchísimo. Otra cosa muy diferente es que, por ejemplo, pues tú estés en un punto de vida y la otra persona esté en otro totalmente contrario y te arrastre hacia allá. Pero cuando estés más o menos en sintonía y lo compartís, te puede ayudar muchísimo. En mi caso en concreto a mí me impulsa.
Por lo tanto, es espectacular. Y mucha gente puede pensar, no, pero David seguramente no tenga tiempo para muchas cosas. Yo tengo tiempo para lo que quiero realmente en mi día a día. Para lo que quiero realmente en mi día a día. De hecho, el 90% de las cosas las delego. Entonces, tengo tiempo para lo que decido tener tiempo. Es una cuestión de prioridades. Exactamente, creo que es lo que la gente no entiende. O sea, cuando la gente habla, tomo un café con ellos, me pregunta, la pregunta más recurrente es cómo gestionas 3 empresas, tienes gente en mentorías, tienes una cueva, entrenas 3 horas todos los días, duermes 9 horas, es en plan de, ¿qué te pasa a la cabeza, tío? Y es, tengo equipo, delego, cuando trabajo voy al 200% y el resto del tiempo hago lo que me da la gana. Entonces, esa idea de que para ser empresario o tener éxito en cualquier campo no tienes que tener amigos, pareja, tienes que renunciar a comer fuera, tienes que ser un tío aburrido, dormir 5 horas, creo que es una imagen obsoleta, es un meme de lo que realmente puede llegar a ser un deportista de élite o un emprendedor de éxito. Para acabar, esta pregunta va que pensarte, también creo yo, y es básicamente si tuvieras actualmente la posibilidad de ya mismo poner una frase en la plaza, en Sol, en Madrid, en Times Square, con una frase que quieras que el mundo se quede, una frase que dices, que todo el mundo piense en esto, nada más levantarse, que cuando la gente tenga un problema piense en esto, que cuando tenga un objetivo piensen en esto. ¿Qué frase crees que resumiría pues, un poco quién eres tú y qué puedes aportar al mundo? Vale, hay una frase que me gusta mucho, pero lo que pasa es que ya es muy típica y no pondría esa, que es la de tira al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. Creo que 100% es así. Pero no pondría esa. Pondría que si tienes la confianza suficiente, prácticamente puedes hacer lo que te dé la gana y la gente se lo tomaría bien. Con la confianza suficiente puedes hacer lo que te dé la gana. Creo que es un buen momento para acabar la entrevista. De corazón, mil gracias por tu tiempo, David. La respuesta ha sido espectacular. Yo pensaba que ibas a decir algo como todo sale, ¿no? Que eres un tío muy, muy positivo con todo lo que te ocurre, así que sin más. De verdad, David, mil gracias por estar aquí hoy. Me ha pasado increíble. Creo que la gente en casa está disfrutando como un niño, así que os animo primero, a seguir a David en Power Explosive si no lo seguís. Segundo, a seguir en Marketing para Entrenadores. Y tercero, si no estás dentro del Club de 0 a 5, yo creo que es una inversión que como emprendedor en el mundo del fitness tenéis que hacer ya. Qué bueno, Marcos. Millón de gracias de corazón y un placer enorme estar aquí contigo compartiendo este ratito. Ha sido espectacular. Muchas gracias.